Ocurrió en mayo de 2022. 6 voluntarios humanitarios partieron desde la ciudad de Van, en Turquía Oriental, rumbo a la Franja de Gaza, atravesando una de las regiones más tensas del mundo. Tenían entre 26 y 44 años, hablaban 4 idiomas distintos y habían trabajado antes en zonas de guerra, pero 11 días después, sus nombres dejaron de tener voz. Lo último que se supo de ellos fue una transmisión de radio interrumpida, cerca del corredor montañoso entre Kermanshah e Ilam, en el oeste de Irán. No hubo pedidos de auxilio, no hubo restos, no hubo despedidas, solo un silencio absoluto, hasta que un dron militar israelí, operando a más de 200 kilómetros de distancia, captó algo tan perturbador que las imágenes fueron clasificadas por 2 gobiernos. ¿Por qué desapareció un grupo entero en una región con tanta vigilancia satelital? ¿Qué fue exactamente lo que captaron los drones? Comenta lo que piensas y suscríbete si te interesan los casos que nadie logra explicar. La historia comienza con un grupo de 6 personas. Ninguna de ellas era famosa, ninguna tenía miles de seguidores en redes, pero todas compartían una idea peligrosa, que podían cruzar algunas de las fronteras más mortales del planeta, no por dinero ni por fama, sino por convicción. El líder del grupo era Matteo Ferri, un médico italiano de 38 años nacido en Turín. Trabajó en Médicos Sin Fronteras y tenía una obsesión silenciosa por las zonas de conflicto. En su infancia, vio a su padre morir en Bosnia como corresponsal de guerra. Desde entonces, juró que su vida tendría propósito. Matteo era serio, meticuloso. Tenía una forma tranquila de hablar que generaba respeto inmediato. No tomaba decisiones sin planificarlas hasta el último detalle. A su lado estaba Sara Nebille, de 29 años, nacida en Addis Abeba, Etiopía, pero criada en Berlín. Era ingeniera hidráulica, hablaba 5 idiomas y había dedicado los últimos años a construir sistemas de agua potable en campamentos de refugiados en Siria. Tenía una risa fuerte y una determinación feroz. Llevaba un diario donde escribía cada noche, aunque estuviera agotada. En una de sus últimas entradas dejó una frase inquietante: "Si no regreso, espero que alguien lea esto". El tercer miembro era Luis Córdoba, paramédico mexicano de 26 años. Era el más joven del grupo, con un espíritu entusiasta que contrastaba con la gravedad del viaje. Amante del cine documental, grababa constantemente lo que vivían con una pequeña cámara acoplada a su mochila. Su familia lo había visto por última vez a través de una videollamada desde Ankara, días antes de la partida. «Estoy nervioso, pero es el viaje que soñé», dijo con una sonrisa tímida. Luego estaba Adnan Khouri, periodista palestino de 44 años, nacido en Ramallah pero con nacionalidad española. Era el único del grupo que conocía la Franja de Gaza de primera mano. Había escrito extensamente sobre los bloqueos, la vida en los túneles, los hospitales sin medicamentos. Su mirada era penetrante, como si siempre supiera algo más. Se unió al grupo con una condición: si lograban llegar a Gaza, él documentaría cada paso. Finalmente, completaban el equipo Lena Drouet, enfermera francesa de 32 años, y Hakan Yassisi, fotógrafo kurdo-turco de 35. Lena había trabajado en el Líbano y Yemen y era famosa entre sus colegas por mantener la calma incluso en tiroteos. Hakan, en cambio, era reservado. Había perdido a su hermana durante un ataque aéreo en Afrin y nunca volvió a hablar del tema. Sus fotos captaban el dolor sin necesidad de palabras. Todos ellos se reunieron en Van, al este de Turquía, el 3 de mayo de 2022. Allí se abastecieron con lo mínimo: víveres, dispositivos de comunicación satelital, botiquines médicos y material documental. La ruta era clara pero peligrosa. Cruzarían desde Van hacia el sur de Irán, luego seguirían por zonas rurales de Lorestán hasta alcanzar la frontera occidental con Irak, evitando rutas comerciales para luego adentrarse por el desierto sirio y llegar finalmente a Gaza por el paso de Rafah. ¿Por qué no tomaron un avión, una ruta legal o un permiso internacional? Porque no existía tal posibilidad. El bloqueo a Gaza es uno de los más estrictos del mundo. Y cruzar por Egipto o Israel con ayuda humanitaria independiente, sin respaldo gubernamental, era prácticamente imposible. Así que decidieron lo impensable:
Ir por tierra, en silencio, con vehículos civiles y equipos no rastreables. Las primeras imágenes registradas por Luis muestran paisajes nevados, pueblos abandonados y controles de carretera donde nadie hablaba inglés. Dormían pocas horas, cambiaban de ruta cada día y se comunicaban solo por claves preestablecidas. Cada miembro tenía un nombre en código. Mateo era río, Sara era luz, Luis era eco, Adnan era viento, Lena era nieve y Hakan era ojo. Pero a pesar de lo extremo, había una cierta tranquilidad en los primeros días. En sus mensajes de voz se escucha a Sara describiendo una puesta de sol sobre el lago Urmia. Adnan escribe una crónica sobre un anciano iraní que les ofreció té sin hacer preguntas. Lena dibuja una escena en su cuaderno, donde se ve una mezquita en ruinas con niños jugando fútbol delante. La tensión aumentó cuando entraron en la provincia iraní de Ilam, una región montañosa y remota, cercana a la frontera con Irak. Ahí, según lo que se supo después, se desvió el rumbo original. El grupo cambió de dirección en el último momento, evitando una zona que había sido militarizada en días recientes. ¿Por qué tomaron ese desvío? Nadie lo sabe con certeza. En los registros satelitales no se encontró tráfico militar inusual en la zona, pero un rumor local hablaba de ejercicios militares secretos del IRGC, Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Sea como sea, el grupo dejó de enviar actualizaciones la noche del 11 de mayo, después de un mensaje de voz de Mateo diciendo: cambio de ruta, todo bien, reorganizando entrada, día 9. Esa fue la última vez que alguien escuchó su voz. 11 días después, algo apareció en los cielos, pero esa parte la contaremos más adelante. Ahora quiero preguntarte algo. Si tú tuvieras que cruzar miles de kilómetros por tierra para ayudar a personas que no conoces, ¿lo harías? ¿Dónde pondrías el límite entre el valor y la locura? Dinos qué piensas en los comentarios. ¿Crees que tomaron una decisión irresponsable o hicieron lo correcto en seguir su causa sin importar el riesgo? Y cuéntanos, ¿desde qué país o ciudad estás viendo este video? Queremos saber hasta dónde llega esta historia. Si te está interesando este caso, dale like al video, suscríbete y activa la campanita. Lo que viene a continuación es aún más inquietante. El 11 de mayo de 2022, al anochecer, el grupo humanitario acampó en una quebrada remota, cerca del paso montañoso de Chabar, a solo 27 kilómetros de la frontera entre Irán e Irak. Era una región escarpada, con rutas polvorientas, apenas marcadas por viejos camiones petroleros y patrullas esporádicas. El sol se había ocultado tras las crestas y una niebla densa comenzaba a colarse entre los árboles secos. Ese día, Luis Córdoba grabó su último video conocido. En la imagen se ve a Sara preparando una pequeña fogata con ramas secas, mientras Lena organiza los suministros médicos. Hakan toma fotografías del paisaje cubierto de bruma y Adnan está escribiendo en su cuaderno, apoyado contra una roca. Se oye a Luis decir en voz baja: día 9, estamos cerca. Mateo dice que después de mañana deberíamos estar en territorio kurdo-iraquí. Parece tranquilo aquí, demasiado tranquilo. Esa frase, demasiado tranquilo, quedó resonando. Lo extraño comenzó justo después de la medianoche. A las 00:43, los sistemas de rastreo satelital de emergencia instalados en sus mochilas enviaron señales erráticas durante 3 minutos. Primero, una breve pérdida de coordenadas, luego una reubicación automática que los posicionaba 11 kilómetros al oeste, en una zona inaccesible por carretera. Ese fenómeno es común solo en 2 situaciones: interferencia electromagnética o manipulación manual del dispositivo. Lo que resulta inusual es que ocurriera simultáneamente en los 6 equipos. A las 00:47, un mensaje de voz fue enviado desde el satphone de Mateo Ferri. Era de solo 12 segundos y decía: estamos moviéndonos, algo raro en la ladera, interferencias, apagamos luces, comunico mañana. Esa fue la última comunicación registrada. No hay tono de pánico en su voz, pero sí una firmeza tensa, como si algo no estuviera bien, pero aún pudiera manejarse. Después de eso, silencio. Durante las siguientes 48 horas, el equipo no respondió a ninguna señal de contacto, ni a los mensajes de emergencia,
ni a los protocolos de seguridad que habían establecido antes de partir. Las llamadas iban directo a señal nula. Los rastreadores satelitales se apagaron por completo, y lo más extraño, la nube de datos compartida automáticamente desde la cámara de Luis, que subía cada noche fragmentos comprimidos a un servidor privado, dejó de enviar archivos. La familia de Sara desde Berlín fue la primera en reportar oficialmente la desaparición. Luego, Médicos Sin Fronteras en Italia emitió una alerta interna. Finalmente, el 15 de mayo, el gobierno de España, presionado por los medios, pidió explicaciones diplomáticas a Irán. Las autoridades iraníes, sin embargo, negaron tener información del grupo y advirtieron que viajar sin autorización por zonas militares podía implicar consecuencias impredecibles. Lo que no se dijo públicamente fue que, al día siguiente de esa declaración, satélites estadounidenses detectaron movimientos extraños en la región de Chabar. 2 camiones sin matrícula fueron vistos saliendo de una antigua pista de aterrizaje abandonada. No hay pruebas de que estén relacionados, pero es uno de los pocos registros de actividad en una zona donde, hasta ese momento, no se detectaba presencia humana. Pero volvamos a la noche de la desaparición. Un análisis posterior reveló que en los alrededores de la última ubicación del grupo hubo un repentino pico de interferencia electromagnética. Ese tipo de distorsión puede ser causada por equipos militares de alto alcance, por pruebas de armamento o por algo que aún no se ha identificado con claridad. Algunos expertos creen que podría tratarse de un sistema de guerra electrónica utilizado para desactivar comunicaciones en zonas de conflicto. Pero si fue así, ¿por qué en ese momento exacto? ¿Y por qué afectar solo a un grupo pequeño sin valor estratégico aparente? A las 03:14 de la madrugada, drones israelíes de vigilancia, que monitorean regularmente movimientos fronterizos en la región, registraron una anomalía térmica a 5 kilómetros de la última señal del grupo. El patrón era irregular, con 6 fuentes de calor humanas inicialmente localizadas y luego solo una. Ese dato fue revelado meses después, por una filtración no confirmada en la prensa turca. Según esa información, uno de los cuerpos térmicos se mantuvo estático durante 17 minutos, como si estuviera escondido, o tal vez esperando. ¿Podría ser que uno de los miembros del grupo sobreviviera más allá de la desaparición? Y si fue así, ¿por qué nunca pidió ayuda? ¿Se perdió? ¿Fue capturado? Las posibilidades se reducen drásticamente en una zona con acceso casi imposible y sin cobertura móvil. Pero los expertos en desapariciones coinciden en algo. Lo más inquietante no es que no se encontrara rastro alguno, sino que, en una región donde la vigilancia por satélite y drones es casi constante, nadie haya podido captar una imagen clara de su paradero después de esa madrugada. Se hicieron búsquedas limitadas en las semanas siguientes. Helicópteros iraníes sobrevolaron el área. Equipos kurdos de rescate en el lado iraquí intentaron localizar puntos de entrada o paso, pero cada intento tropezó con lo mismo: terrenos minados, rutas bloqueadas y, sobre todo, silencio institucional. No se encontraron mochilas, ni cámaras, ni diarios, ni huellas, nada. Solo quedó un dato crudo y escalofriante: 6 personas entrenadas para sobrevivir en guerra, con experiencia en terreno hostil, desaparecieron sin dejar rastro alguno, en cuestión de minutos, como si se hubieran disuelto en el aire. Y entonces, 11 días después, algo apareció. Pero eso lo contaremos en la siguiente parte. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Crees que el grupo fue víctima de un operativo militar encubierto? ¿O pudo haber algo más extraño detrás de su desaparición? Escríbelo en los comentarios. Queremos conocer tu teoría. Y cuéntanos, ¿desde qué parte del mundo estás viendo esta historia? Nos encanta leer desde qué país o ciudad nos están acompañando. Si esta historia te está impactando, apóyanos con un like, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas lo que viene a continuación, porque es literalmente escalofriante. La mañana del 12 de mayo, mientras los primeros rayos de sol iluminaban las montañas de Ilam, en el oeste de Irán, el grupo humanitario ya llevaba más de 8 horas sin emitir señales. A esas alturas, ninguno de sus dispositivos satelitales respondía. El silencio absoluto comenzaba a preocupar a los pocos contactos que seguían su ruta,
desde Europa y Medio Oriente. El primero en actuar fue Julien Renaud, supervisor de logística de Médicos Sin Fronteras en Bruselas. A las 07:11 envió una señal de alerta al sistema Iridium, usado para rastrear personal en misiones de alto riesgo. Al no recibir respuesta en 30 minutos, activó el protocolo rojo, que consistía en contactar a embajadas, medios diplomáticos y autoridades locales para confirmar si había alguna detención o incidente en el área. En paralelo, la hermana de Luis Córdoba, desde Guadalajara, México, compartió en redes sociales un mensaje que se volvió viral. Mi hermano está en una misión humanitaria en Medio Oriente. No sabemos nada de él desde hace más de 24 horas. Por favor, si alguien ha visto al grupo o tiene contacto, infórmenos. Estamos desesperados. En cuestión de horas, el nombre del grupo comenzó a circular en medios alternativos, pequeños portales de derechos humanos, ONGs y periodistas independientes compartieron la información. Fue entonces cuando surgió una barrera invisible, tan infranqueable como las montañas mismas, la burocracia diplomática. El gobierno iraní negó haber recibido solicitudes oficiales para una misión humanitaria en esa región. Alegaron que ningún extranjero había sido reportado en los puntos de control fronterizo y recordaron que esa zona era considerada zona militar restringida por motivos de seguridad nacional. Ante la presión internacional, Irán accedió, de forma limitada, a permitir una búsqueda inicial, pero impuso condiciones estrictas. Ningún extranjero podía participar, las coordenadas debían ser entregadas por escrito y el operativo solo se realizaría bajo supervisión de las Fuerzas Armadas iraníes. El resultado fue un simulacro de investigación. 3 helicópteros Mi-171 realizaron sobrevuelos por la región de Chabar el 14 y 15 de mayo. Según el reporte oficial, no encontraron evidencias de actividades sospechosas ni rastros de personas extraviadas. Las autoridades afirmaron que las montañas eran demasiado peligrosas para recorridos terrestres sin autorización previa. No se compartieron imágenes ni registros de las rutas sobrevoladas. Del lado iraquí, las cosas no fueron mejores. El Kurdistán iraquí, zona semiautónoma, ofreció colaboración a través de sus peshmerga, milicias kurdas que conocen el terreno a la perfección, pero al estar limitados por fronteras no reconocidas oficialmente, sus patrullas no podían cruzar hacia territorio iraní sin provocar un incidente diplomático. Solo realizaron búsquedas en los pasos fronterizos, sin éxito alguno. En Turquía, desde donde el grupo había partido, las autoridades evitaron involucrarse directamente. Alegaron que una vez que el equipo cruzó la frontera hacia Irán, perdieron toda jurisdicción. La embajada italiana, a pedido de la familia de Matteo Ferri, envió una carta formal a Teherán solicitando cooperación. No hubo respuesta. Pasaron los días, luego las semanas y finalmente los meses. El 21 de mayo, se difundió un video en redes sociales grabado por un habitante kurdo de la aldea de Kol Sard, en Ilam. En el video el campesino afirma haber visto luces inusuales en la montaña durante la madrugada del 12. No eran fuegos ni linternas, dice. Era como una luz que bajaba desde el cielo, como un parpadeo azul, y luego todo quedó en silencio. El video fue rápidamente eliminado de la plataforma y la cuenta del usuario desapareció. Ese mismo día, un periodista iraní de nombre Amir Tabasoli publicó una nota en un blog censurado por el régimen. En ella afirmaba que una unidad de la Guardia Revolucionaria había realizado un ejercicio encubierto cerca de esa zona en la noche exacta de la desaparición. Según sus fuentes anónimas, se utilizó tecnología de supresión de comunicaciones y desplazamiento de unidades no identificadas. El blog fue dado de baja 48 horas después y Amir desapareció del radar digital. Algunos temen que haya sido arrestado. Los familiares, desesperados, empezaron a buscar otras vías. La madre de Sara viajó personalmente a Teherán para intentar conseguir información. Recorrió hospitales, comisarías, incluso bases militares a las afueras de Ilam. Fue detenida brevemente por conducta sospechosa y deportada de regreso a Alemania. La familia de Hakan Yazici contrató investigadores privados en Turquía. Uno de ellos
un exagente del MIT, Servicio de Inteligencia Turco, logró interceptar una transmisión entre estaciones militares iraníes. El audio, que nunca fue verificado oficialmente, contenía una orden de retirada inmediata de zona occidental por ingreso de elementos civiles no identificados. La grabación se cortó antes de obtener coordenadas exactas. Mientras tanto, medios internacionales dejaron de hablar del caso. Las guerras, los conflictos, las tragedias diarias desplazaron la historia del grupo humanitario a un rincón olvidado de la memoria colectiva. Solo algunos canales independientes, como redes de periodistas ciudadanos o foros de ayuda humanitaria, mantenían viva la llama de las preguntas sin respuesta. Y entonces surgió una imagen. El 23 de mayo, un dron israelí tipo Heron TP, con capacidad de vigilancia de largo alcance, captó algo a más de 230 kilómetros de su base de operación. Era una escena nocturna, en infrarrojo. En medio del terreno rocoso de la frontera, se ve una figura humana caminando con dificultad, descalza, sosteniéndose de una rama, avanzando sola por una pendiente. La figura desaparece tras una roca. Y luego, nada. La grabación fue clasificada como confidencial por el ejército israelí, pero una captura de pantalla fue filtrada por un técnico del sistema de inteligencia. No se puede confirmar si esa persona era parte del grupo desaparecido. No hay rostro visible, pero lo que se ve a los pies de la figura es aún más inquietante. Una pequeña mochila de color rojo, exactamente igual a la que llevaba Luis Córdoba. Era él. ¿Sobrevivió? ¿Cómo llegó hasta allí? ¿Por qué estaba solo? Desde ese momento, el caso volvió a abrirse, pero lo que se descubrió en la siguiente etapa fue aún más extraño, y eso lo contaremos en la próxima parte. Ahora queremos saber, si tú fueras un familiar de alguno de los desaparecidos, ¿seguirías buscando aunque todos te digan que no hay esperanza? ¿Hasta dónde llegarías? Déjanos tu opinión en los comentarios y cuéntanos también, ¿desde qué ciudad o país estás viendo esta historia? Nos encanta saber hasta dónde llegan estos relatos. Si quieres conocer qué fue exactamente lo que captaron los drones y por qué reabrieron el caso después de meses de silencio, suscríbete ahora, dale like y activa la campanita. Lo que viene a continuación cambiará por completo el rumbo de esta historia. Durante meses el silencio había sido total. La historia del grupo humanitario se había desvanecido en la bruma de las montañas, sepultada por el paso del tiempo, la desinformación y la falta de pruebas contundentes. Pero en octubre de 2022, casi 5 meses después de la desaparición, una filtración reactivó el caso de forma inesperada y perturbadora. Todo comenzó con un archivo anónimo enviado al buzón cifrado de un medio alemán especializado en seguridad internacional. El mensaje, sin firma, solo decía: esto no debe olvidarse. Busquen en la latitud 33.52218, longitud 46.339. Hay algo allí. Adjunto al mensaje venía una carpeta comprimida que contenía 3 imágenes térmicas, una transcripción parcial de audio en farsi y un mapa topográfico con zonas marcadas en rojo. Los periodistas, al principio, pensaron que se trataba de una broma, pero al revisar los metadatos de las imágenes, descubrieron que habían sido tomadas por un sistema óptico de alta resolución perteneciente al ejército israelí, probablemente desde un Heron TP. Las coordenadas correspondían a una cueva natural ubicada en una de las laderas del monte Kabir, en la frontera entre Ilam e Irak, una zona extremadamente inaccesible, considerada territorio prohibido incluso para los locales. La transcripción en farsi, traducción posterior mediante expertos, decía: 2 entradas selladas, señal térmica interna, unidad en espera. No había contexto, ni fecha, ni detalles de quién lo escribió, pero la referencia a una señal térmica interna indicaba que posiblemente algo o alguien se movía dentro de la cueva. La reacción fue inmediata. El gobierno alemán solicitó a Irán una explicación sobre esa ubicación. Irán negó la autenticidad de la información y declaró que no existía ninguna cueva operativa en esa región. Al mismo tiempo, el ejército israelí se negó a confirmar o desmentir el origen del archivo filtrado. Sin embargo, en noviembre,
Un equipo de exploradores kurdos apoyados por ONGs internacionales decidió ir por cuenta propia. Guiados por los datos filtrados, iniciaron una expedición desde el lado iraquí. Fueron 5 días de caminatas por senderos abandonados, rodeados de riscos, desfiladeros y minas terrestres sin marcar. Finalmente, el 18 de noviembre, encontraron la entrada de la cueva mencionada. Era una abertura estrecha entre 2 muros de piedra natural. Lo primero que notaron fue un olor metálico, denso. Luego, al ingresar, hallaron lo impensable, una pared tallada con símbolos no identificables. No eran letras ni signos reconocibles, parecían más bien marcas hechas con piedras o herramientas primitivas, formando un patrón que se repetía en espiral. Uno de los exploradores tomó fotos que más tarde serían analizadas por expertos en semiótica sin obtener conclusiones definitivas. A 5 metros de profundidad, encontraron lo que parecía ser una especie de refugio improvisado, restos de telas, una linterna rota y una cinta de audio enrollada en el suelo. La cinta, al ser digitalizada, contenía una grabación parcial. Se escuchaban pasos, respiraciones agitadas y luego una voz femenina susurrando: «No estás solo, no estamos solos». El audio duraba solo 18 segundos. Luego, silencio. No había cuerpos. No había señales directas del grupo desaparecido. Pero la linterna encontrada fue identificada como una del modelo exacto que Lena Druet usaba en todas sus misiones. Y la voz, según análisis de frecuencia vocal, coincidía en un 82% con la de Sara Neville. ¿Cómo llegó esa cinta a una cueva sellada en medio de la nada? ¿Por qué estaba rodeada de símbolos sin sentido? ¿Qué querían decir esas últimas palabras? La noticia del hallazgo se filtró a la prensa independiente, y aunque los medios oficiales en Irán y los países occidentales evitaron el tema, el eco del misterio se volvió imparable. Reddit, Twitter, canales de YouTube de investigadores amateurs, todos comenzaron a especular. Fue en uno de esos foros donde se compartió otro hallazgo. Un excursionista israelí especializado en geología publicó una imagen que captó desde la frontera occidental en enero de 2023. En ella, al fondo de un cañón, se ve una figura humana inmóvil, parada junto a una estructura metálica oxidada. Lo perturbador no fue solo su presencia, sino lo que llevaba en la espalda: una mochila con el logotipo de una ONG italiana, exactamente igual a la de Matteo Ferri. La imagen fue tomada a más de 800 metros de distancia. No hubo forma de acercarse. Cuando volvió semanas después con un dron, la figura ya no estaba. Ese mismo mes, una carta anónima llegó a la sede de Médicos Sin Fronteras en Roma. Era una hoja amarillenta, escrita a mano. No tenía firma, pero estaba claramente dirigida a alguien. «Dile a Clara que lo intentamos, que llegamos lejos, pero había algo en la montaña, algo que no nos quería allí». La carta estaba manchada de barro seco, y al analizar la caligrafía, coincidía con muestras del diario de campo de Luis Córdoba. ¿Sobrevivió? ¿Envió esa carta meses después? ¿Y cómo logró hacerla llegar a Europa? Cada descubrimiento habría más preguntas que respuestas. La última pista relevante llegó desde un lugar insólito, un monasterio abandonado en el Líbano. En marzo de 2023, monjes franciscanos que estaban restaurando la zona encontraron, escondido en una grieta del muro, un paquete sellado con cinta médica. Dentro había una memoria SD y un pequeño papel con 6 nombres escritos: Mateo, Sara, Luis, Adnan, Lena, Hakan. La memoria contenía solo un archivo de video. En él se ve una sala de piedra, iluminada por una luz tenue. 5 personas están sentadas, envueltas en mantas. No se escucha nada, solo sus rostros inmóviles mirando a la cámara. El 6º lugar está vacío. La imagen se corta bruscamente. No hay metadatos, no hay coordenadas. Pero el estilo de grabación coincide con las técnicas documentales que usaba Luis Córdoba. ¿Fue grabado como una especie de mensaje final? ¿O era solo una prueba de vida? ¿Y por qué el 6º miembro no está en el cuadro? Tras este hallazgo, el caso fue reabierto oficialmente en 3 países. Pero hasta hoy, ninguna autoridad ha logrado confirmar si alguno de los desaparecidos sigue con vida. Las investigaciones permanecen clasificadas.
Y cada nueva pista parece conducir a un punto muerto. Pero el eco del misterio sigue vivo. Y la pregunta sigue sin respuesta. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que el grupo humanitario encontró algo que nunca debieron ver? ¿O que fueron atrapados en una red mucho más compleja de lo que imaginaban? Déjanos tus teorías en los comentarios. Nos fascina leer las ideas de quienes siguen estos casos con tanta pasión. Y por favor, cuéntanos desde qué lugar del mundo estás viendo esta historia. Cada comentario ayuda a que esta investigación llegue a más personas. Suscríbete al canal, activa la campanita y dale like si quieres que más historias como esta sean contadas con la profundidad que merecen. Lo que descubrirás a continuación es quizá lo más inquietante de todo. Cuando los hechos se vuelven imposibles de explicar con la lógica convencional, es natural que las teorías comiencen a multiplicarse. En el caso del grupo humanitario desaparecido entre Irán y Gaza, el misterio no solo persiste, se profundiza con cada nueva pieza del rompecabezas. La primera teoría, la más común y aceptada por autoridades oficiales, es la del accidente en terreno hostil. Según esta versión, el grupo se desorientó durante la noche del 11 de mayo, cayó por una pendiente y debido a la dificultad del terreno, murió sin dejar rastro. Las mochilas, los cuerpos y los dispositivos quedaron enterrados o fueron arrastrados por animales salvajes. Pero esta teoría ignora por completo las interferencias electromagnéticas, las grabaciones filtradas, la aparición posterior de objetos personales y la supuesta figura captada por drones semanas después. Además, ¿cómo explicar la cinta de audio hallada en una cueva sellada? La segunda teoría apunta a una operación encubierta. Algunos expertos en geopolítica sostienen que el grupo fue interceptado por fuerzas militares iraníes o por algún actor externo, quizás una facción radical o un grupo de inteligencia, y mantenido en cautiverio por razones desconocidas. La supresión de señales, el silencio diplomático y las pistas filtradas en pequeños fragmentos podrían indicar un conflicto de intereses entre agencias que sabían más de lo que admitieron públicamente. ¿Pero con qué objetivo? ¿Por qué capturar a un grupo sin armas, sin agenda política, cuyo único objetivo era llevar ayuda? Una tercera teoría, más oscura y controvertida, sugiere que el grupo se encontró con algo fuera de lo humano. Esta hipótesis surge de los símbolos extraños hallados en la cueva, del comportamiento de los rastreadores satelitales, del audio donde se escucha a una mujer susurrar «No estamos solos», y de las figuras que aparecen y desaparecen en videos de baja resolución. Quienes sostienen esta teoría creen que las montañas de Ilam, con sus redes de túneles subterráneos naturales y ruinas desconocidas, ocultan secretos antiguos, tal vez vinculados a fenómenos que aún no comprendemos. Luego está la teoría más íntima, la del escape voluntario. ¿Y si el grupo, enfrentado al sinsentido del mundo moderno, decidió desaparecer por voluntad propia? ¿Y si encontraron en esas montañas una forma radical de comenzar de nuevo, lejos del ruido, lejos de las guerras que nunca acaban? La carta enviada desde Roma, el video en el monasterio abandonado, la figura estática en el cañón, ¿podrían ser señales de que aún están vivos y no desean ser encontrados? Nada ha sido confirmado, nada ha sido descartado. Lo único cierto es que 6 personas partieron con un propósito noble y no regresaron. Dejaron tras de sí una estela de señales contradictorias, fragmentos de presencia, huellas incompletas de una historia que parece no querer cerrarse. Este caso no solo desafía la lógica, sino también nuestra forma de ver el mundo. ¿Cuánto estamos dispuestos a aceptar cuando lo inexplicable se impone? ¿Cuántos misterios se esconden en regiones del planeta donde nadie mira? Y más importante aún, ¿qué pasó realmente entre Irán y Gaza durante esos 11 días? ¿Qué captaron los drones que fue tan perturbador como para ser clasificado por 2 gobiernos? A veces las historias más aterradoras son las que no terminan con respuestas, sino con más preguntas. Ahora te toca a ti. ¿Qué crees que ocurrió con el grupo humanitario? ¿Fue un accidente, un encubrimiento, una decisión voluntaria o algo que escapa por completo a nuestra comprensión? Escribe tu teoría en los comentarios. Nos interesa saber qué piensas tú. Y antes de irte, si esta historia te impactó,
Si sientes que estos casos deben seguir siendo contados con profundidad, dale un me gusta a este video, comenta desde qué parte del mundo lo estás viendo, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque aquí donde la lógica se quiebra y lo inexplicable toma forma, cada historia puede ser la última o la primera de algo aún más profundo.